¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está hablando? Hay que esperar un ratito que entren. Profesor, buenas, perdone la demora, es que he tenido un pequeño problema con mi internet, pero ya volvió ya. No hay problema, no hay problema. Adrián va a poder entrar porque hoy día va a viajar a un lugar, por eso. Ya, no hay problema. Te mandé los links de los videos que están colgados en YouTube de las clases anteriores. ¿Lo viste? Sí, ahorita, sí lo he visto, profesor. Ahorita lo voy a mandar a Brando. Ah, ya, bacán. Chévere. Chao, tía, te quiero. Mañana vamos. Cuando termines tu clase me llamas, ¿ya? Ya te llamo. Bien, a ver. Tu celular, ¿sí? Sí. Bien. Chicos, vamos a empezar entonces con lo que es la teoría de lo que es la elipse y la hipérbola. Finalizamos esto de la elipse y la hipérbola así de manera somera y vamos a resolver los ejercicios que están en esta práctica como para complementar lo que les explique y después hacemos los problemas complementarios que habíamos quedado. ¿Ok? Ok, profesor. Listo, entonces
Miren, yo más o menos me he ido adelantando acá en la pizarra para darles a explicar, a entender cuál es el significado de una elipse y el de una hipérbola. Ahí, perfecto. A ver, vamos a ir entonces por aquí a la pizarra. Hay que tener en cuenta lo siguiente, que en el caso de la elipse, estamos hablando de una figura de segundo orden, es decir, con x al cuadrado y y cuadrado, y que es una figura curva, como ustedes podrán observar. Tiene una curvatura, no es una circunferencia, más bien la elipse es un caso general de la circunferencia. Y vamos a entender cómo podemos determinar su ecuación, primero en la forma canónica, como ya más o menos hemos venido trabajando, ¿no? Primero entendamos la ecuación en la forma canónica, así que vamos a la pizarra. A ver, miren. A ver, para poder entender lo que es una elipse, necesitamos entender primero que una elipse tiene dos ejes, un eje horizontal y un eje vertical. El eje que sea de mayor tamaño es el que determina la orientación de la elipse. Es decir, si yo tengo un eje horizontal más largo que el eje vertical, entonces decimos que la elipse es horizontal. Y vamos a marcar la elipse de esta manera. A ver, miren. Supongamos que aquí colocamos el punto A y a su izquierda, digamos, en el plano cartesiano de manera simétrica, por aquí marcamos el punto menos A. Entonces, estos dos van a ser los puntos que determinen la longitud del eje mayor. De la misma manera, en el eje vertical, en el eje Y, vamos a marcar por aquí el punto B y por abajito el punto menos B. De manera que este segmento sería la longitud del eje menor, el eje más pequeño. Entonces, si yo tengo ya estos puntos extremos, con esos puntos ya más o menos ustedes se dan una idea de cuál va a ser la forma de la elipse. Agarramos con plumón negro, o plumón azul también, y trazamos la elipse de esta manera. Esta sería la elipse, con centro en el origen y ejes, como les dije, eje mayor de longitud A para aquí y A para acá. ¿Cuál sería la longitud total? A más A, 2A. Y la longitud del eje menor, ¿cuál sería? Si de aquí para arriba es B y de aquí para abajo también mide B, la longitud del eje menor sería 2B. Muy bien, excelente. Entonces, con estas condiciones, la ecuación de la elipse quedaría de esta manera. X al cuadrado sobre, vamos a ver ahí sobre quién, más Y al cuadrado sobre, y todo esto igual a 1. La pregunta sería, ¿sobre quién? Acuérdense de esto. Siempre se coloca sobre el eje en el que está la letra X. Si acá estamos hablando, si aquí estamos hablando del eje X, ¿qué letra está en el eje X? La letra A. Por lo tanto, acá sería sobre A al cuadrado. Y aquí tenemos a la Y al cuadrado sobre. ¿Quién está en el eje Y? ¿Qué valor? El valor de B. Por lo tanto, sería sobre B al cuadrado. Eso nunca falla. Siempre debajo o en el denominador de la variable cuadrática se coloca la longitud de la mitad del eje que tiene. Si esto mide 2A, como habíamos quedado,
Entonces, la mitad, que es A, va sobre la X. Y como esto es B y le pertenece al eje Y, eso va debajo en el denominador del Y cuadrado. ¿Listo? Entonces, chicos, la ecuación que les he presentado aquí, ¿qué tipo de ecuación es? Es la ecuación canónica. Profesor, ¿y qué significa canónica? Simplemente quiere decir de que el centro de la elipse está en el origen, nada más. Este es el centro. Nosotros vamos a saltar de la ecuación canónica a la ecuación ordinaria. Creo que ya lo hemos practicado ayer con la parábola, ¿recuerdan? Y con la circunferencia. En lugar de la X y en lugar de la Y, vamos a colocar X menos H y en lugar de la Y, Y menos K. Cuando uno coloca X menos H y Y menos K, eso ya sería la ecuación ordinaria, porque el centro ya no es el origen, sino cualquier otro punto. ¿Listo? Muy bien. ¿Hasta ahí? ¿Hoy? ¿Chicos? Sí, profesor. Sí, Acá. Permítanme continuar. Pregunta. Vamos a ver si esta pregunta la aciertan. ¿Cuánto mide desde aquí hasta acá? Desde el centro hasta este punto. ¿Cuál es la medida? Desde el centro hasta este punto de la derecha. Muy bien. Excelente. ¿Y cuánto mide desde el centro hasta el punto de arriba, el superior? Desde el centro hasta el punto superior, en el eje Y, ¿cuánto mide? B. B. B, muy bien. ¿Saben qué? En la elipse y en cualquier cónica se define una variable, un punto, que se denomina foco. Tanto en la parábola como en la elipse y la hipérbola, que también vamos a estudiar en unos minutos, se define o se determina un punto que se denomina foco. En el caso de la elipse, esta tiene dos focos y les voy a mostrar más o menos dónde se ubica. Observen. Los focos de la elipse se encuentran más o menos por aquí. Voy a borrar por un minuto la variable A para colocarlo debajo un ratito más. Y vamos a colocar que este es el foco número 1 y este es el foco número 2. ¿Ok? Y les cuento. La elipse como figura geométrica tiene una definición. Si estos son los focos, la definición de una elipse es que cualquier punto que tengas de la elipse, la distancia hacia los focos siempre es la misma. Cualquier punto que tú elijas de la elipse, siempre la distancia hacia los focos es la misma. O sea, la suma de las distancias siempre es igual. O sea, esta distancia más esta distancia es igual a la distancia de aquí sumado con la distancia de acá. Por eso es que algunos, para poder dibujar una elipse, lo que hacen es colocar dos clavos en los focos y colocar una pita y un lápiz. Y con el lápiz lo van deslizando nada más. Porque la pita, como tiene la misma longitud, implica que la suma de las distancias siempre sea la misma en una elipse. ¿Ok? Que profesor, del punto P hasta el F1, del K hasta el
el F1 también tienen, todos son iguales. Son Sí, iguales sus distancias. la suma de las distancias es igual siempre. Es decir, del punto P al foco 2, sumado con del punto P al foco 1, o sea, esta distancia, esa longitud, ¿lo ves? Es igual a la distancia que tiene desde Q al foco 2, sumado con de Q al foco 1. O sea, estas distancias siempre van a ser iguales. Eso es lo que caracteriza a la elipse. Tengo acá mi libro para poder mostrarles cómo se grafica. Por acá creo que está. Por eso que algunos, para poder dibujar la elipse, como les decía, simplemente agarran y colocan una pita. A ver, no sé si lo logran apreciar. Lo voy a mostrar ahí. ¿Ven el dibujo de la figura 4? Sí, que tiene un lapicito. Exacto. ¿Qué significa eso? Que si ese lápiz ustedes lo siguen dibujando, la pita siempre tiene una misma distancia, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes deslicen el lápiz con la pita, forma una elipse. ¿Ok? Eso es una elipse. La distancia a los focos siempre es la misma. La distancia, la suma de las distancias a los focos siempre es la misma, siempre se repite. Ahora, ese es el significado geométrico. Así como el día de ayer les conté lo de la parábola, ¿recuerdan? Que la distancia de cualquier punto a la directriz es la misma distancia del punto al foco. Eso lo dejamos para la geometría. Nosotros nos interesan las ecuaciones, porque estamos hablando de geometría analítica, pero siempre es bueno que sepan esta condición, ¿no? Que la suma siempre es esa cantidad. Muy bien, ahora, ¿de qué me sirve conocer la posición del foco? Vamos a ver. ¿Dónde está mi nota? Por aquí. A ver, miren. Voy a borrar la palabra centro para definirles en este momento una tercera variable que vendría a ser justamente la letra C de casa. La letra C que determina la posición del foco. El foco se encuentra a una longitud que se denomina C. Y ya les dije la longitud A, ¿cierto? Desde el centro hasta uno de los focos, la longitud es C. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿cuántas longitudes podemos, digamos, observar en el gráfico para la elipse? Hay 3. La longitud A, que vendría a ser la mitad del eje mayor. La longitud B, que sería la mitad del eje menor. ¿Y qué longitud estamos viendo ahorita? C. ¿Qué vendría a ser C? Desde el origen hasta el foco. Muy bien. Y además, se supone que de foco a foco, también acá sería otra vez la letra C, ¿cierto? O sea, de foco a foco, ¿qué distancia hay? ¿Qué? Desde el foco 2 hasta el foco 1, ¿qué distancia hay? 12. 2 veces C. Muy bien. ¿Ya ven? Todo eso lo tienen que aprender observando. Es importante eso. ¿Saben qué? Y con eso termino la parte de la letra C. Hay una relación matemática entre esas 3 distancias. Y es muy sencilla y quisiera que lo aprendan de esta manera. ¿Se acuerdan del teorema de Pitágoras? Sí. ¿Cómo es Pitágoras? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo es Pitágoras? X al cuadrado más y al cuadrado es igual a R al cuadrado. Ya, es como si fuera no importa las letras, ¿no es cierto? A cuadrado más B cuadrado es igual C cuadrado. ¿Saben qué?
¿Quién sería la longitud mayor de las tres distancias que estamos viendo acá? ¿La B, la C o la A? ¿Cuál de las tres La A. es mayor? La A, muy bien. Entonces, ¿sabes qué? Se cumple la siguiente regla. Se cumple que A al cuadrado, como es la más grande, es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Acuérdense de eso. O como también yo lo aprendí alguna vez, no sé si ustedes se dan cuenta que entre la B y la C, yo podría formar una especie de triangulito allí. Un triangulito que más o menos sería algo así. Lo voy a dibujar acá. Esto lo vi en un librito. Esto sería B, esto sería C, que es la longitud del origen al foco. ¿Y quién creen que sería la hipotenusa? A. Ah, exacto. Esto es lo mismo que esto. ¿Ok? Muy bien. ¿Para qué me sirve conocer la letra C? Lo que pasa es que más adelante, creo que en alguna pregunta, les piden hallar la excentricidad. ¿Qué es la excentricidad? La excentricidad es C dividido entre A. Entonces, si ustedes no conocen C, no van a poder encontrar la excentricidad. Es necesario saber el valor de la letra C. ¿Listo? Chicos, ¿hasta ahí se entendió? Sí, Acá. todo bien. Entonces, la siguiente parte no va a ser complicado, porque para explicar la elipse vertical es la misma vaina. Solamente, ¿qué hacemos? Pues Es como la colocamos parábola, otra si vez. te aprendes, profesor, es como la parábola, si te aprendes esta, te aprendes la otra. Exactamente, es la misma vaina. Colocas acá los extremos del eje mayor, los extremos del eje menor, dibujamos nuestra elipse, en este caso, bueno, inclinada para la parte inferior. Bueno, no exijan precisión, no soy gran dibujante, pero más o menos ahí se va. A esto le llaman ahora a esto sería menos A, por aquí sería B, por aquí sería menos B. Y la ecuación ahora manda para la letra Y cuadrado sobre A al cuadrado más X cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1. La ecuación sigue siendo de la misma naturaleza que la anterior. De repente me vas a decir, profesor, pero ahora la letra A está con la Y. Ya cambió ya. No te hagas bolas. Acuérdate de esto. Simplemente la Y va con su número que le corresponde en el eje. La X va con el número que le corresponde en el eje. Nada más. Si tú te acuerdas de eso, nunca vas a perder. Así que la ecuación para mí es una sola. X cuadrado sobre su número al cuadrado, Y cuadrado sobre su número al cuadrado. Nada más. ¿Ok? Entonces siempre se empieza por la A, ¿no? Siempre se empieza por la A, ¿no? Por lo que me he dado Sí. cuenta las dos. Lo que pasa es que la letra A está reservada para decir eje mayor. Entonces, si la letra A es el eje mayor, se supone que de acuerdo a la forma de la elipse va a ir ya sea en la X o ya sea en la Y. Pero yo no me preocupo, la verdad, sinceramente yo no me preocupo de eso. A mí me interesan solamente los números que van aquí y acá. Si este está para la X, va debajo de la X. Si este está en el eje Y, va debajo de la Y. Nada más, se acabó. Pues para mí es una sola ecuación. Y lo vamos a demostrar resolviendo los ejercicios. ¿Listo? Chicos, las longitudes son las mismas. Aquí tenemos una longitud B, por aquí hay una longitud A. Aparece el punto del foco o los focos. Vamos a llamarle por aquí foco número 1, foco número 2 y la distancia que hay. Internet, mío.
La distancia que hay desde el origen hacia el foco es la letra C. La fórmula sigue siendo la misma. A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Bien, ha llegado el momento de saltar de las ecuaciones canónicas a las ecuaciones ordinarias. ¿Cómo serían las ecuaciones ordinarias de las elipses? A ver. Ecuación canónica, cuando el centro es el origen, 0, 0. Ecuación ordinaria, cuando el centro es h, k. A ver, ¿quién me dice cuál sería la ecuación ordinaria para la primera elipse? Vamos, ando, nomás. X. Sería igual a 0. ¿Es la misma pero igual a 0? Es la misma, pero ahora el centro es h, k. Entonces, cuando tú veas x, ya no es x, sino sería x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b igual a 0. ¿Por qué 1? Eso ya viene de la forma canónica original. Siempre es 1, por si acaso. ¿Listo? ¿Y cuál sería la ecuación ordinaria en el caso de la segunda forma de la elipse? Pues igualito. Y menos k elevado al cuadrado sobre a al cuadrado más x menos h al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Así que yo les sugiero de que simplemente aprendan la primera forma. Con la primera forma van a estar totalmente seguros de poder resolver cualquier tipo de ecuación de una elipse. ¿Listo? Bien, pasemos a lo que es la hipérbola. La hipérbola, como característica de su forma gráfica, es más o menos algo así, miren. Bueno, algo así más o menos es la hipérbola. ¿Dos parábolas? Dime. Dos parábolas serían. Bueno, tiene forma de parábola, pero no es una parábola definitivamente. Es otra figura, otra forma, la hipérbola. La hipérbola tiene dos ramas, así es como se le denominan, ramas. Estas dos ramas van de forma infinita, no terminan nunca, tanto para ambos lados. Y así como tenemos hipérbola horizontal, también vamos a presentar la hipérbola vertical. Así. O sea que tiene un eje vertical. Ahora definamos los valores. ¿Qué valores tenemos en una hipérbola? Bueno, la misma situación. Por aquí aparece un valor A y por aquí aparece un valor menos A. Aquí, imaginariamente, más o menos aparece un valor B. Digamos que por acá. Y por aquí. B menos B. Ahora ustedes dirán, ¿y cómo sabemos dónde ubicar el valor de B y el menos B? ¿Cierto? Bueno, para poder encontrar esos valores necesitamos saber dónde está el foco. Y los focos de la hipérbola, en este caso, se encuentran por aquí. Foco número 1, foco número 2.
Chicos, con la presencia de los dos focos, ya tengo 3 longitudes por presentar. Empecemos con la más sencilla. ¿Qué longitud vendría a ser desde el centro hasta este punto, hasta este vértice de la hipérbola? ¿Cuánto mide esto? Esto mide... Ah, muy bien. ¿Cuánto mide, en este caso, en el eje vertical? B. Desde el centro hasta este punto, mide B. Y como ya presenté al foco, desde el centro hasta donde está el foco, ¿cuánto va a medir? A más el foco. Desde el centro o el origen hasta el foco, ahí es donde aparece la longitud C. Pregunta, ¿cuál de las 3 longitudes ahora sería la mayor? C. Claro, muy bien. Brandon, ¿cuál es la longitud más grande? C. Entonces, déjenme contarles algo. Así como se cumplía Pitágoras en la elipse, también se cumple Pitágoras en la hipérbola. Pero ¿cómo sería su Pitágoras en la hipérbola? Ahora, ¿quién es la más grande de todas? C. La Al C. cuadrado. Entonces sería C al cuadrado es igual a ¿qué? A al cuadrado más B al cuadrado. Muy bien. ¿Ya ven? ¿Cuántos años, hace cuánto tiempo no lo he dejado de ver esto? Pero siempre me acuerdo de que simplemente la longitud más grande es la que va a un costado, pues, ¿no? Lógico. O también, como lo aprendí alguna vez, podemos formar un triangulito ahí, con la A, la B y la C. Si ustedes se dan cuenta, la A y la B forman una especie de 2 catetos. Así. ¿Cierto? Esto es A y esto es B. Entonces yo puedo trazar acá una hipotenusa y la hipotenusa tendría el mismo valor que la letra C. Y se cumple justamente ese teorema de Pitágoras. Chicos, hasta allí, ¿vamos bien? Sí, profesor, ya no nos hemos perdido. La teoría está fácil. Acá, perfecto. ¿Cuál es la ecuación de esta hipérbola? La ecuación de la hipérbola en forma canónica es x cuadrado sobre y cuadrado sobre igual 1, pero ahora va a haber una diferencia. La diferencia es que ya no va a ser una suma, como en el caso de la elipse. Ahora, ¿qué va a hacer? Una resta. ¿Quién va debajo del x cuadrado? ¿Quién va debajo del x cuadrado? La misma longitud que observemos en la forma horizontal. ¿Qué longitud está desde el centro hasta el vértice de aquí? A. Entonces aquí va A elevado al cuadrado. ¿Y quién va debajo de la Y? B al cuadrado. Esta sería la ecuación de la hipérbola en forma canónica. ¿Se entendió? ¿Chicos? Sí. Sí, es lo mismo, pero con resta. Exactamente. Eso me gusta, porque nuestro cerebro funciona mejor cuando lo organizamos. Si decimos, ya, la hipérbola es similar a la elipse, solamente que ahora es con menos. Bacán, así te vas a poder acordar. Esas relaciones tienes que buscarlas, buscar ahorrar datos en la mente, en el cerebro. Entonces ya sabes ya. La A es con la X, la B es con la Y, porque así se encuentran incluso en el plano cartesiano. ¿Listo? Muy bien. Y ahora sí, ¿cómo sería la ecuación de una hipérbola que tiene eje vertical?
En este caso, de la misma manera. Claro. Ahora el eje que manda es el eje vertical, ¿cierto? Entonces acá sería A y acá sería menos A. Por aquí vamos a encontrar un menos B y un B. Y ya le voy a decir cómo se encuentra también. Foco número 1, foco número 2. Y creo que ya se dan cuenta ustedes de las 3 longitudes que aparecen en una hipérbola. ¿Cuál es la longitud, en este caso, vertical? A. La longitud horizontal. B. La longitud desde el foco hasta el origen. C. C. ¿Cuál es la más grande de las 3? La C. La letra C. Entonces se cumple Pitágoras de la misma forma que en la anterior. C al cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. ¿Cuál sería la ecuación de esta elipse? En este caso, ¿quién va primero? ¿Cuál de las dos variables? ¿X o Y? Si la hipérbola está en sentido vertical, la variable que manda, ¿quién es? Y. La Y. Muy bien. Entonces, dices tú, Y al cuadrado sobre menos X cuadrado sobre igual a 1. Ahora, la Y está con la letra A. Entonces sería Y cuadrado sobre A cuadrado, menos X cuadrado está con la letra B, sobre B al cuadrado igual a 1. Y esta sería la ecuación de la hipérbola vertical en la forma canónica. Chicos, ¿cómo serían las ecuaciones de estas figuras en la forma ordinaria? A ver, díctenme, ¿cómo serían las ecuaciones en la forma ordinaria? La misma de la elipse, pero con menos. Claro, pero sobre todo esto, la misma que está acá, pero con el centro H, K. El centro aquí sería H, K. Y esto es lo que aparece más en sus prácticas, por si acaso. A ver, ¿cómo sería la ecuación? Esta ordinaria, la hipérbola empieza con H, ¿no? La X se resta con H y la Y se resta con K. Siempre es así. Siempre es así. Hablen. X. Menos Y. Menos H. Ajá. Al cuadrado. Más. Sobre A cuadrado. Menos. Menos. Y al cuadrado. Y. Menos K. Ajá. Al cuadrado. Sobre. Entre B al cuadrado. Y igual a todo esto 1. Igual a 1. Muy bien. ¿Ya ven? Pues, tienen que ver. La misma cosa que está acá, aquí se repite, pero ahora colocamos menos H y menos K. ¿Cuál sería la segunda ecuación ordinaria? Y menos K al cuadrado sobre A al cuadrado menos Y X menos H al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1. Muy bien. Y listo. ¿Vaca? Entonces, con esto estaríamos terminando de hacer lo que corresponde a las ecuaciones de la elipse y la hipérbola. Quisiera antes de salir un ratito para mostrarles rapidísimo el formulario que les he dado, para que lo vean. A ver, un ratito. Por aquí está. Ahí está. Aquí. Listo. Muy bien. Ahí están las dos figuras. ¿Lo observan?
En el caso de la elipse, no hay mucho que decir adicionalmente, porque ya todas las longitudes les he explicado. En el caso de la hipérbola, observen ustedes una situación especial. ¿Notan ustedes que hay un par de líneas oblicuas, líneas rectas oblicuas? A ver si lo están observando. A ver, estas líneas punteaditas. A ver. Esas líneas se denominan asíntotas de la hipérbola. Y son dos. Las asíntotas simplemente ayudan a delimitar la hipérbola para que no se salga. Nunca intersecta la hipérbola a las asíntotas. Solamente son como límites en el infinito. ¿Ok? Bien. Entonces, chicos, hemos terminado de explicar la parte teórica de ambas ecuaciones en poco tiempo récord, pero espero que les haya quedado bien grabado, sobre todo, 3 longitudes, la A, la B y la C. Con esas 3 longitudes, ni hablar, van a tener éxito. Miren, a ver, por ejemplo, aquí. A ver, vamos a preguntar. Desde aquí hasta acá, ¿qué longitud sería? Desde el centro hasta el vértice en la forma horizontal, ¿cuánto mide? Creo que está incluso arriba, ¿no? Ahí dice. La medida es A. Desde aquí hasta la parte B, ¿cuánto mide? B. Muy bien. O si gustan, lo colocamos en el plano, en el eje vertical, aquí. Ahí está. B. Muy bien. Esto es B. Y ahora, ¿cómo graficarían la letra C, que es de longitud, desde el centro al foco? Vamos a ver. Desde aquí hasta el foco. Creo que está muy ancho ahí la línea. Miren. Desde el centro hasta el foco, ¿qué longitud sería? Sería la longitud C. ¿Ok? Esa longitud C, imagínense ustedes que lo colocan en la hipotenusa. Ahí. Y esa es la letra C de la que estamos hablando. ¿Listo? Y ahí se cumple justamente el teorema de Pitágoras. Bien, chicos, si se cierra la sesión, volvemos a ingresar otra vez para resolver las preguntas.